las personas que sintonizan este canal y que nos permiten continuar con estos videos. Seguimos nosotros reseñando libros. Y ya habíamos dicho, por cierto, que en una trilogía de libros dedicados al estudio del desarrollo, de la economía del desarrollo y de las políticas del desarrollo, teníamos como primera medida el libro de Hans Rosling que se llama Factfulness, o el cotejo en cuanto a datos verídicos y ciertos de la realidad. Un libro que demitifica muchos de esos argumentos fatalistas y apocalípticos que se nos venden en los medios de comunicación. Decíamos que teníamos una trilogía, el primero de los cuales era Factfulness, el segundo es el libro que hoy nos ocupa, es el libro El Gran Escape del Premio Nobel del año 2015, Premio Nobel de Economía Angus Deaton, lo tenemos acá, para que lo puedan ver. Ese es un libro, como ustedes pueden ver, está en español, lo edita el Fondo de Cultura Económica, Salud, Riqueza y los Orígenes de la Desigualdad. Un libro sumamente interesante, igualmente que en el caso de Rosling, escrito con un lenguaje ya un poco más técnico. Deaton no escapa a ser un economista y nos presenta un mundo desde el punto de vista del economista, pero además con bastante conocimiento sobre el tema epidemiológico y de salud, nos presenta un libro que tiene ambiciones. Este es un libro que pretende darnos incluso una historia de la humanidad desde una perspectiva bastante particular, cuál es agrupar la data y entender la data de ciertos parámetros de economía, para ponerlos en claro, y luego, por supuesto, hacer algunas proyecciones tanto del presente que vivimos como del futuro cercano. Me permito empezar con el índice, estimados televidentes. Dice así, la primera parte tiene tres capítulos o tres bases grandes. La primera parte, que se llama Vida y Muerte, y tiene como subcapítulos de la prehistoria a 1945. Ese es el viraje de ese nuevo mundo que se produce post Segunda Guerra Mundial. Escapar a la muerte en el trópico, algo que nos va a tocar muy cercanamente a todos nosotros en los países llamado desarrollo o países que están cerca del Ecuador o en los trópicos. Y la salud en el mundo moderno. Esa es la primera parte. La segunda parte se llama dinero, bienestar material en los Estados Unidos y la globalización y el escape más grande. La tercera parte se llama ayuda, cómo ayudar a los que se quedaron detrás. Y eso es lo que ocupa ya la parte final del libro. Este es un libro muy interesante y su título obedece a una película. Él asimismo lo aclara. Es una de las cosas que desde el comienzo prácticamente nos explica cómo él tomó, y en este caso se le sale pues lo que fue aquel muchacho seguramente aficionado a Hollywood, cómo fue que comenzó con esa situación de una película para titular un libro, y la película se llama justamente El Gran Escape. Me permito incluso leerles el pedacito en donde él grafica y nos explica justamente por qué lo llama así. Dice, El Gran Escape fue una famosa película sobre los prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Se basa en las proezas de Roger Bushell. En la película, Roger Bartlett, representado por Richard Attenborough, un sudafricano de la Real Fuerza Aérea que fue derribado detrás de las líneas alemanas y que escapó y fue recapturado en repetidas oportunidades. En su tercer intento, tal como se describe en la película, 250 prisioneros escapan con él a través de los túneles excavados desde la Stalag Luft 3. La película narra cómo se planeó el escape, muestra el ingenio aplicado en la construcción de tres túneles, Tom, Dick y Harry, y da cuenta de la improvisación y habilidades técnicas desplegadas en la elaboración de ropas civiles y papeles apócrifos, todo bajo la mirada vigilante de los guardias. Todos, menos tres de los prisioneros de guerra, fueron recapturados finalmente y Bushell mismo fue ejecutado por órdenes directas de Hitler. No obstante, el énfasis de la película no estriba en el éxito limitado de este escape en particular, sino en el deseo inextinguible de libertad del hombre, aun en circunstancias difíciles o casi imposibles. Y eso es lo que trata de graficar este libro, es decir, cómo la humanidad ha tratado de escapar de la miseria, de la pobreza, de las enfermedades, y cómo lo ha hecho en repetidas oportunidades, unas veces más acertadas que otras, unas veces con mejores logros que otras, pero siempre e insistentemente allí, es decir, en la barrera de vencer sus grandes enemigos, enemigos que la han azotado prácticamente desde el origen hasta estos momentos, que han ido cambiando en cierta fase y en cierta forma, algunos de los cuales se han mantenido, pero algunos han sido ya derrotados. Y eso es el gran escape. En el caso de Deaton, igual que Rosling, él se utiliza a sí mismo digamos, como protagonista, y él empieza en el prefacio hablando de sí mismo y dice sencillamente lo siguiente. Fíjense ustedes, el gran escape de este libro es la historia de cómo la humanidad escapa de la privación y la muerte prematura, de cómo las personas han conseguido mejorar sus vidas y han mostrado el camino a seguir a las generaciones posteriores.
Entonces empieza a hablar igualmente como lo hizo Rosling. Rosling nos habla de su abuela, nos habla de sus padres, hablando en aquella clasificación de los niveles de ingreso y las capacidades a las cuales tenían acceso. En este caso también dice Deaton, una de esas vidas, una de las vidas del gran escape, es la de mi padre, Leslie Harold Deaton, que nació en 1918 en una aldea de minas de carbón llamada Turncroft, ubicada en los campos de carbón de Yorkshire del Sur. Sus abuelos, Alice y Thomas, habían abandonado el trabajo agrícola con la esperanza de prosperar en la nueva mina. Su hijo mayor, es decir, mi abuelo Harold, combatió en la Primera Guerra Mundial, retornó a la mina y finalmente se convirtió en supervisor. Para mi padre resultó difícil educarse en Turncroft en el periodo entre guerras porque solo a algunos niños se les permitía ir a la secundaria. Leslie, así se llamaba su papá, Leslie realizó trabajos ocasionales en la mina. Al igual que otros muchachos, su ambición era que un día tuviese la oportunidad de trabajar en la superficie. Nunca lo consiguió. Fue enrolado en el ejército en 1939 y enviado a Francia como parte de la infortunada Fuerza Expedicionaria Británica. Después de esa debacle, lo enviaron a Escocia para entrenarse como parte de un comando. Allí conoció a mi madre y tuvo la fortuna, esto aparece entre comillas, tuvo la fortuna de ser rechazado del ejército por tuberculosis y enviado a un sanatorio. Digo fortuna porque la incursión del comando en Noruega fue un fracaso y muy probablemente allí habría muerto. Leslie fue desmovilizado en 1942 y se casó con mi madre, Lily Wood, la hija de un carpintero de la ciudad de Galashiels, al sur de Escocia. Y aquí introduce, como ustedes ven en esa historia muy sinceramente narrada, introduce Deaton con una característica que le es muy propia, que es la sinceridad en el argumento. Él no trata de maquillar o de edulcorar la realidad, sino que nos la presenta con bastante crudeza en cierta forma. Él no elude aquella dicotomía que nos decía, por ejemplo, Maquiavelo, que estaba detrás de todo triunfo. Maquiavelo siempre decía, en casi toda empresa exitosa existen, por supuesto, virtud, y esa virtud, entiéndase, no como virtud en español, sino virtud como conocimiento y, por supuesto, fortuna. Mucha gente no gusta hablar de eso y trata siempre de decir que los méritos y las cosas que han logrado son absolutamente por su obra e industria. Eso a veces puede ser cierto, pero obra también la suerte. Y en este caso, fíjense ustedes, un economista bastante avesado como es este hombre, sin embargo, él pone las cosas en claro y explica cómo la situación de Leslie o de su padre tuvo también que ver con la buena fortuna. Me permito entonces yo ponerle un poquito más de sustancia a esto. Fíjense, aquí dice, este es el otro lado de la historia, porque él habló un poco más de su padre, de lo que yo les leí. Dice después, este es el otro lado. Aunque mi padre y su familia vivían más años y prosperaban en medio de una población que en promedio vivía más y prosperaba, no todos estaban tan motivados o eran tan dedicados como él, ni tenían tanta suerte. Fíjense las dos variables que la acopla. Dice, nadie trabajó más duro que mi padre, pero su suerte también fue importante. Dos puntos. La suerte de no estar entre los que murieron en la infancia. La suerte de haber sido rescatado de la mina por la guerra. La suerte de no estar en el comando de ataque equivocado. La suerte de no morir a la tuberculosis. La suerte de conseguir empleo en un mercado de trabajo más fáciles. Entonces dice, como conclusión, los escapes dejan a algunas personas atrás y la suerte favorece a algunos, más no a otros. Crea oportunidades, pero no todos están igualmente preparados o determinados para aprovecharla. Así, la historia del progreso es también la narración de la desigualdad. Y aquí vamos también a ver esa forma como racionaliza el concepto de desigualdad. Deaton se da cuenta que todo proceso de avance es un proceso desigual. Lo que él trata de acentuar no es precisamente que deba detenerse el progreso por forzar una igualdad, cual nos dicen algunos políticos bastante mal orientados, suponemos que mal orientados o orientados a sus propios intereses. Lo que él está tratando de decir es que si bien el avance produce en su primer momento una graficación, una gráfica desigual entre los actores que están avanzando, sean estos países, sean miembros de una sociedad, hay que tratar luego de reducir un poco esos márgenes, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso a las instituciones y por supuesto, la igualdad ante la ley. Él lo explica muy bien en el libro y no se debe prestar por una somera lectura al título de pensar que esto es uno de esos tratados en donde se trata de igualar a las sociedades a la fuerza. Él plantea muy claramente de qué se trata la situación con respecto al avance, al progreso y a la desigualdad. También hay un concepto que él define a lo largo del libro y es el concepto de bienestar. No habla Deaton cuando habla de progreso solamente de progreso material.
el concepto de bienestar, que es algo un poquito más difuso, sobre todo en términos económicos, cuando usted trata de llevarlo a una realidad sustantiva, a una cosa que usted pueda medir, el concepto de bienestar es un poquito más etéreo, es un poquito más abstracto, más difícil de agarrar. Entonces, de eso también trata el libro, de presentarle a usted cómo la humanidad lo que ha tratado de lograr y lo que ha necesitado para siempre es ese grado de bienestar. Y ese grado de bienestar es precisamente lo que está incluso más allá del dinero. Les leo un pedacito más respecto a esto. Dice, el progreso en salud ha sido tan impresionante como el progreso en riqueza. En el siglo pasado, la esperanza de vida en los países ricos aumentó 30 años y continúa aumentando hoy en día en 2 o 3 años cada década. Por supuesto, el progreso también ha dado lugar a desigualdades. El conocimiento de que el tabaquismo es mortal ha salvado millones de vidas, pero en los últimos 50 años. Fueron los profesionales educados primero y los más ricos quienes dejaron de fumar en primera oportunidad, abriendo una brecha de salud entre ricos y pobres. Pero esto, gracias a campañas de salud, eso lo digo yo, se ha ido aminorando. Y ahí podemos ver cómo, repetimos, es verdad que se produce en primer momento ese avance desigual. Él pone muchos ejemplos, pero luego se trata de difundir equitativamente el conocimiento para que las personas que estén determinadas a usarlo traten o puedan avanzar en ello. Otra de las cosas muy importantes que trabaja en la primera parte sobre todo esa historia que él hace, que la considero realmente importantísima, esa historia desde los orígenes hasta 1945, más o menos igual que Chipola, si usted ha visto otras reseñas de libros acá, igual que Chipola, él también aborda la revolución agrícola, ¿no? En el neolítico y luego la revolución industrial, esos dos grandes pasos o dos grandes cataclismos, se pudiera decir, pero no es optimista solamente, fíjense algo interesante, y aquí él introduce a quien va a ser nuestro tercer libro, es decir, al señor Mark Nathan Cohen, con el libro aquel que les decía que fue publicado en los 80. Cohen decía, y lo recoge Eaton y lo amplía, que esa revolución cuando se dice el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario, no fue precisamente algo muy, muy suave o muy bienvenido. De hecho, lo que hizo fue cambiar a la humanidad en muchas cosas. Trajo, como todas las cosas, bueno, elementos positivos. Las personas pudieron tener más niños. Cuando el hombre era nómada tenía que estar permanentemente moviéndose. Hubo cambios en la alimentación, pero también hubo una cantidad de enfermedades que empezaron a atacar a la población. Esas enfermedades que hoy conocemos como la viruela, el sarampión, eran enfermedades del sedentarismo y empezaron a aparecer otras que eran producto del famoso, lo que los epidemiólogos llaman, el círculo fecal oral. Es decir, cuando el hombre se hace sedentario y tiene que empezar a ver la manera cómo separar las aguas usadas de las aguas limpias. Y allí empieza para la humanidad uno de los grandes retos que hasta hoy nos lleva. Es decir, la Edad Media se puede decir que está superada en términos epidemiológicos cuando se logra entender que hay que separar las aguas. Cuando esos burgos medievales empezaron a entender que usted no podía tirar el agua sucia por la ventana, sino que había que empezar a canalizarla y a separarla. Eso no se ha logrado en algunos países todavía, tanto en África como en América Latina. Sin embargo, él nos plantea ese reto y cómo es algo que puede dar un giro copernicano en las sociedades. Porque hay que decir algo, y el individualismo liberal aquí cojea, si hay algo en lo cual todas las sociedades tienen que abocarse son a las políticas de salud, porque las políticas de salud no discriminan y no se puede ser solamente individualista en ese sentido, ya que la sociedad responde a un comportamiento colectivo en materia de epidemia. Y si usted no aísla el vector y no produce las políticas para mantenerlo aislado y controlado, se puede difuminar mucho más allá de lo bueno o lo malo que cada quien haga en su vida privada o de lo bien que se comporte. En ese sentido, la epidemia pues no reconoce fronteras. Continúo leyendo. Este es un libro que lo tengo muy rayado, muy marcado. Si les enseño un pedacito, bueno, está lleno de papelitos y eso en prácticamente porque se debe a las partes que ha anotado, que he discutido incluso con algunos colegas. Él habla, por ejemplo, de una cosa que tiene, que es un gran paso en casi todos los países, que es lo que él llama la transición epidemiológica. Cuando una sociedad logra ese paso de enfermedades infecciosas y las vuelve o bien, bueno, enfermedades crónicas o las logra vencer. Ese paso, él sobre todo lo habla en el caso del VIH, del SIDA, como en algunas sociedades el SIDA pasó de ser una enfermedad declaradamente mortal, cual lo fue en los años 80, 90 del siglo pasado, a, con las nuevas terapias y con mucho seguimiento y mucho trabajo, pasó a ser una enfermedad crónica, de tal manera que las personas afectadas
Por ello, no se les podía ofrecer una cura absoluta, pero sí se le podían garantizar buenos años de vida. Es decir, usted puede vivir, y pasó un poco como sucedió al comienzo con los diabéticos, es decir, las personas que tenían diabetes tipo 1, por ejemplo, que en la antigüedad estaban condenados a muerte. Una vez que se empieza a trabajar la insulina y que empiezan esos grandes descubrimientos, entonces empiezan estas personas a recuperar calidad de vida de tal forma que un diabético pudiera hoy en día, con terapia adecuada, por ejemplo, esperar morirse de cualquier otra cosa mucho tiempo después. Eso para las sociedades son giros importantísimos. Y él lo grafica también con respecto a las sociedades. Yo estoy saltándome acá un montón de información porque este hombre, como buen economista acucioso, es muy detallista, presenta para cada punto realmente capítulos, hojas, es decir, él grafica, presenta todo esto. Y otro punto que les quería recalcar, él se apoya mucho en los epidemiólogos y se apoya, por ejemplo, en la data de un demógrafo que lo hemos conocido en las ciencias sociales, es un hombre de un impacto importante en la epidemiología y fue Samuel Preston. Preston, les cito el pedacito donde él lo nombra y dice lo siguiente: el demógrafo Samuel Preston, el observador más agudo de la mortalidad en el mundo, estimó en 1975 que menos de una cuarta parte del aumento de la esperanza de vida entre los años 30 y los años 60, del siglo XX por supuesto, se debió a los incrementos en los estándares de vida locales y que la mayoría de este incremento se debía a las nuevas formas de hacer las cosas, el control del vector, esto hablamos de epidemiología pura, control de vector, nuevas medicinas e inmunizaciones. De manera que Preston nos grafica los pasos. Y esto es importante, y por supuesto a los venezolanos nos toca especialmente, porque Venezuela tuvo ya prácticamente desde mediados del siglo XX gente muy avesada, muy acuciosa en materia epidemiológica, que logró esos tres pasos. Y que así fue como Venezuela fue venciendo en momentos cuando otros países estaban absolutamente inmersos en una lucha a campal contra, por ejemplo, el paludismo. Venezuela logró cotas impresionantes. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo justamente así, aprovechando en aislar el vector, en las nuevas medicinas que se presentaban para las terapias, en si hubiera el caso, no es el caso de la malaria en ese momento, el paludismo, pero era en otras cosas como el sarampión, etcétera, las inmunizaciones masivas en las escuelas, en los diversos centros. Eso dio resultados, cosa que después regímenes posteriores, como sabemos, deshicieron completamente en base a su ignorancia y a su desprecio por la población. Pero son cosas importantísimas que son además fácticas, y eso es lo verdaderamente emocionante, que tanto como en algunos países ha habido retrocesos, y Venezuela es quizás un gran ejemplo en eso, también se puede volver a mejorar una vez existe la voluntad. Entonces, aquí vemos cómo este hombre nos presenta un manual de salida del desarrollo y de la muerte por subdesarrollo. Fíjense una página, les leo la página 134. Dice así: las principales causas de muerte en los países pobres son, en gran medida, las mismas enfermedades que en el pasado solían matar a los niños de los países ricos de ahora, a saber, infecciones respiratorias inferiores, diarrea, tuberculosis y lo que la Organización Mundial de la Salud denomina enfermedades infantiles, toferina, difteria, polio, sarampión y tétanos. En conjunto, esas cuatro categorías aún son la causa de casi 8 millones de muertes al año. Otras causas importantes de muerte son la malaria y el VIH-Sida, ¿no? Esto es importante porque lo desarrolla luego, sobre todo lo que fue, él nos presenta cotas de crecimientos poblacionales y cómo, por ejemplo, el VIH-Sida, sobre todo en el África subsahariana, fue prácticamente una pandemia casi como las pandemias medievales, es decir, se llevó generaciones enteras. Y él grafica cómo eso tiene, por cierto, y es interesante, tuvo un impacto así tan grande como más o menos las muertes por hambruna en China, un fenómeno que recién ahora se ha venido empezando a registrar y a contabilizar de lo masivo y brutal que fue. Lo que pasa es que el VIH-Sida, por supuesto, fue una pandemia surgida de un virus, lo otro no fue un virus y no fue natural. Entonces así vemos ese fenómeno. Los dejo ya para cerrar con algunas más cosas del libro de Angus Deaton. Repito, estoy reseñando el libro El Gran Escape de Angus Deaton, y la cantidad de información que es impresionante. Es una manera de estudiar la historia con muy otra perspectiva, no solamente los hechos que sucedieron, sino digamos que el preconcepto de entender en base a salud, en base a decisiones económicas o de economía política, cómo se puede mejorar la salud pública y cómo eso tiene directamente una influencia en el crecimiento poblacional. Y lo que él dice, es verdad que el dinero, sobre todo lo que sería el ingreso per cápita o por cabeza
de la población es importante, pero él dice, pero es muy importante también, y se suele subestimar, es tener una buena salud, porque teniendo una buena salud, usted puede replantearse sus formas de ingreso, mientras que de la otra manera no. Entonces, en ese concepto de bienestar, que es una especie de eje transversal a todo el libro, van muchos fenómenos que tienen que ver con aspectos inmateriales, como son el sentirse bien, el sentirse apreciado por su comunidad y una cantidad de otros valores que él pone sobre la mesa. Para terminar, les digo acá, estoy en la página 149. Dice así, y esto me motivó muchísimo a mí, sobre todo por esa tragedia impectore que llevamos los venezolanos con nuestro país y que esperamos volverlo a ver florecer un día. Dice, hacia 1950, los países ricos del mundo habían hecho la mayor parte del trabajo de escapar de las enfermedades infecciosas infantiles, y en el año 2000 la obra estaba esencialmente concluida. Al momento de escribir este libro, en el 2013, alrededor de 95% de todos los recién nacidos en los países ricos pueden esperar vivir hasta cumplir su 50 aniversario. En consecuencia, el incremento ulterior en la longevidad ahora depende de lo que le suceda a las personas de mediana edad y a los ancianos. Es decir, él dice, como sociedad se cumple cuando se deja que ya la mortalidad infantil deje de ser ese terror y se pone ya en la responsabilidad del individuo. Bueno, basta ver cómo usted vive, si fuma, si bebe, si lleva una vida saludable o no, eso es otra cosa. Ya empezamos a tener otro tipo de problemas. Pero como sociedad, nosotros cumplimos al producir niños sanos, fuertes, que pueden contar desde el momento en que nacen con por lo menos 50 años de vida corridos. Eso es un gran logro. Y en ese sentido, otros países se están acercándose. Y Deaton, igual que Rosling, cierra este libro con una nota muy positiva. ¿Cuál es la nota de entender que los grandes avances en materia de salud se están reproduciendo, que la tecnología está sirviendo al hombre? Contrario a esos mensajes fatalistas que estamos viendo, él dice hay muchos retos todavía, pero se ha avanzado y la tecnología está llegando a los lugares para producir agua limpia, para producir vacunas, para producir una cantidad de avances contra las epidemias, contra los embates de los problemas que pueda tener cierta región. No los fastidio más entonces con esto. Quien pueda tener acceso a este libro haría muy bien en adquirirlo. Es uno de esos textos que vale leerlo y releerlo, que es más o menos, yo solamente puedo hablar por mí mismo y así lo he hecho. El gran escape, Angus Deaton, Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Fue un placer poder comentar este libro con todos ustedes y en la medida en que lo permitan vendrán muchos más textos. Y falta por allí el tercero de la trilogía, que es el libro Salud y los orígenes de la civilización del señor Mark Nathan Cohen, o Mark Nathan Cohen si se le dice en español. Muy feliz día y gracias por habernos acompañado.